Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver conceptos teóricos todavía. Vamos a ver sobre estructuras verticales, o sea, edificio en altura sería en definitiva lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver parte teórica todavía porque vamos a para la clase que viene vamos a entrar ya en cálculos. De a poco también, para que no se asusten, porque problema acá con los estudiantes de arquitectura es que le tienen mucho miedo al cálculo de estructuras. Pero no, hay que romper ese mito, ese tabú. Ya se van a dar cuenta que es sencillo, fácil de manejar. Es cuestión de ustedes nomás que le pongan un poco de fuerza, de ganas, voluntad, entusiasmo. Y con eso se llega lejos, lejísimo. Bueno, chicos, antes que todo, vamos a ver de qué se trata el tema esta clase de hoy. Elementos verticales, o sea, estructuras verticales. Se refiere, como le digo, al esqueleto fundamental de un edificio en altura. ¿Por qué? Porque esta parte del edificio es lo que va a recibir las cargas. Las cargas son los pesos. Todo lo que es como si fuera nosotros que queremos levantar algo, una bolsa, un objeto, qué sé yo, el edificio va a recibir carga. El peso propio de sus propios elementos, más los habitantes de ese edificio, los muebles, los tanques de agua, objetos, el viento, el sismo, si hay lugares donde hay sismo, terremoto, en fin, una serie de situaciones que el edificio tiene que soportar. Y bueno, estos elementos que reciben las cargas y lo transmiten hasta el suelo, hasta el terreno. En el terreno vamos a tener el cimiento. Cuando es un edificio de altura ya no estamos hablando de cimiento de piedra bruta común como vemos en las viviendas unifamiliares normales. Acá ya vamos a ver de zapatas, vamos a hablar de zapatas grandes, vamos a hablar de platea de fundación, que son la losa de fundación. También vamos a hablar de pilotes cabezales y pilotes. Esos son los elementos de fundación. Acá ustedes, como ven en este Word, ven acá esta parte donde dice cimiento, ven unos dados de hormigón que son las zapatas, lo equivalente a zapatas. Pero en el caso de edificios muy altos, generalmente se recurren a pilotes o a otro tipo de cimentación más profunda. Bueno, acá vemos que estos son muros, esto que vemos como ladrillitos son todavía muros de mampostería. Pero en la realidad, cuando los edificios superan una cierta altura, ya no se usan paredes portantes, sino que ya se usan todos elementos de hormigón armado o metálico, en el caso de países donde la estructura metálica se usa más que en el nuestro. Pero acá también ya está avanzando de una manera rapidísima la construcción de edificios con estructura metálica. Bueno, acá como vemos, estos son los elementos de los elementos verticales. Esta pared vertical, en fin, que transmite las cargas hasta la fundación. En el caso de un edificio que tiene todo hormigón armado, serían los pilares de hormigón armado, o sea, las columnas de hormigón armado, y las paredes que son también se le llaman tabiques portantes o muros portantes, que son lo que transmite también carga desde arriba hacia abajo. Bueno, esos son los elementos verticales. Nosotros habíamos visto ya la clase pasada en masa activa que más bien la masa activa se refería al conjunto de la losa, las vigas y las columnas, inclusive hasta el cimiento. Todo eso es masa activa porque ya no es un elemento vectorial como las barras que se usan en los elementos reticulares, sino que acá ya son mucho más grandes, ya tiene una cierta proporción. Por ejemplo, los reglamentos de hormigón armado dicen que para estructuras de edificios, aunque sea edificio, o sea, para edificios de uno, 2, 3, hasta 5 pisos, mínimo, mínimo, minimorum de las columnas tiene que tener 20 por 30, dice el reglamento de la construcción. Para dar una idea nomás de que hay que respetar algunos valores de dimensionamiento. Esos dimensionamientos los vamos a ver en la clase que viene, vamos a empezar a dar. Por ahora es muy teórico, pero es importante que presten atención. Bueno, los pilares. Los pilares, que también se le llama columna, pueden ser
de distintos tipos de materiales, ya vamos a ver. Y las paredes de carga, que también se le llaman paredes maestras, se le llaman también muros portantes, o también se le llaman pantallas, muros pantallas. Estas paredes que transmiten carga, hoy en día muy poco se usan. La mayoría son estructuras ya tipo pórticos de hormigón. Y esos pórticos esos pórticos lo que se hace es se rellenan con mampostería, pero esa mampostería no transmiten la carga, sino que sirve solamente de cerramiento. Esa es un poco la tendencia actual de los edificios modernos. Pero hay torres altas que superan los 100, 200, 300, inclusive hay torres como la de Petronas en Dubái, qué sé yo, que superan casi los 1000 metros de altura. Y eso necesariamente necesitan tabiques portantes, o sea que muros portantes. Esos muros forman parte de las columnas, o sea, tienen los pilares extremos y están unidos por las pantallas, o sea que por esos muros portantes, que va desde el cimiento hasta el punto más alto del edificio, hasta la azotea. Bueno, entonces esos dos tipos de cargas, dos tipos de elementos son los que transmiten la carga vertical del techo, o sea, de la azotea, y le vamos sumando piso por piso hasta llegar hasta el suelo. Entonces esos elementos se conocen como pilares o columnas y paredes de carga. No cualquier pared, hay pared que es de cerramiento nada más, pero estas paredes son que transmiten carga. Hasta hoy en día hay algunos edificios que se construyen de ladrillo, aunque ustedes no quieran creer. No usan prácticamente hormigón, totalmente de ladrillo, pero son ladrillos que mandan fabricar, eran hornos propios para que tengan una cierta resistencia. Y pueden ir hasta edificios de 10, 15, 20 pisos, hechos totalmente de ladrillo. O sea que los muros hacen de transmisión de carga. Pero la tendencia actual es que la mayoría sean estructuras tipo pórticos, esqueletos de hormigón armado o de elementos metálicos. Esa es la tendencia actual para transmitir las cargas verticales hasta el suelo. Bueno, esas cargas verticales pueden recibir componentes horizontales como fuerza del viento o de los sismos, que también se reparten en las losas. Las losas son los que más reciben eso porque reciben de costado. Y las pantallas también, en este caso los muros pantallas, reciben esas fuerzas horizontales del viento del sismo y lo transforman en elementos verticales, perdón. Esos esfuerzos horizontales después, sus componentes mezclados, o sea que unido con inclinaciones propias que tienen también esos esfuerzos, se tiene un componente vertical que también se transmite al suelo. También produce momento de vuelco, trata de volcar al edificio. Esas fuerzas laterales tratan de volcar. Y ahí donde tiene que trabajar los muros pantallas y las columnas para resistir ese momento de vuelco. Bueno, pero acá vamos a remitirnos en el fenómeno de cómo transmitir las cargas verticales. Y se hacen a través de estos dos elementos. Y acá vamos a ver de qué materiales se usan generalmente. En el caso de muros portantes, la mayoría son también tabiques de hormigón armado. Se arman los tabiques, se le ponen encofrados de ambos lados y se cargan, como si fuera cualquier columna o cualquier pilar. Esos son los tabiques portantes. Pero también se puede usar, en la antigüedad se usaba mucho la mampostería de piedra en edificios antiguos. La de cerámica que le digo que hasta ahora se sigue usando para pilares y para paredes también. Eh, los bloques de hormigón, que también se usan mucho en algunas ciudades, sobre todo en la Argentina. El madera también hay en lugares, inclusive en Europa, en zonas de Alemania, que usan muchísimo la madera para construir edificios de altura. No son unos edificios muy altos, pero ya te puedo asegurar que son más altos que los edificios más altos que tenemos nosotros acá en Paraguay. Bueno, el acero y el hormigón armado es lo que hoy habitualmente se usa muchísimo. Por supuesto que en nuestro medio el hormigón armado le supera todavía al acero, o sea, la estructura metálica. En fin, en cuanto a los tipos de muros, ya le dije que puede ser de mampostería, puede ser de cerámica, mampostería de piedra, o fábrica le dicen los españoles a la mampostería de ladrillo. Pero yo quiero que vayan ya
tomando algunas palabras que van a encontrar ustedes en la literatura, o sea, en los libros. Por ejemplo, fábrica se refiere a la mampostería, forjado se refiere a las losas o a las losetas o a la bovedilla, y después jacena le llaman a las vigas, y así, columnas, pilares. Tienen que ir acostumbrándose a diversas nomenclaturas. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un libro sobre estructura o sobre arquitectura se va a encontrar con esos nombres y hay que tratar de asimilar. Más todavía si por ahí ustedes quieren hacer algún curso a distancia en países europeos, se van a encontrar con nomenclatura que nosotros no usamos, pero es fácil de darte cuenta de qué se trata. Bueno, después tenemos el pórtico, que ya sabemos que es la conjunción de los pilares con, con las columnas y forman el esqueleto principal del edificio. También teníamos, a ver, un poco otro, que yo ya les había dado, este elementos estructurales. Ustedes ya tienen de clases anteriores, inclusive creo que en la clase del semestre pasado también ya les pasé. Bueno, acá habla, estoy repitiendo esto porque son los elementos que más usamos en edificios en altura, que son estos elementos estructurales. Los entrepisos o forjados son las losas, ya sea macizas o alivianadas, o sea, losas rápidas también que le dicen. Y debajo de las losas van las vigas. El conjunto de losas con vigas le llaman entrepisos o forjados también. Eso se va repitiendo piso por piso, ¿no es cierto? Hasta la azotea. Después tenemos las columnas y tensores. Las columnas ya saben que son los pilares. Y los tensores son como columnas también, pero que en lugar de trabajar a la compresión, trabajan a la tracción. Son, son también de hormigón armado o metálico y se utilizan en algunas partes del edificio en donde va a trabajar en forma de estiramiento, o sea, a la tracción. Sobre todo en edificios, acá no se usa mucho en nuestro medio, pero en algunos países que tienen fenómeno de sismo, de terremoto, se usan muchísimo los tensores. Bueno, en cuanto a las acciones son las acciones que reciben el edificio son las cargas. Esas cargas, se cerró, parece una puerta ahí. El efecto del viento es. Bueno, acciones. Las acciones entonces son las cargas o son el peso que va a recibir el edificio. Y esas cargas ya vimos nosotros que pueden ser permanentes, accidentales, sobrecargas de uso. Las permanentes son el peso propio que tiene el material. Y las sobrecargas son la que depende del local, la funcionalidad del local. Si es para vivienda, si es para depósitos, si es para una institución de enseñanza, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una sobrecarga diferente. Eh, bueno, y ahí se cuentan las personas que van a transitar, más los muebles, etcétera, etcétera, que va a tener el local. Esas son las sobrecargas. Y, y la gravitatoria, a todos le llaman gravitatoria porque todas esas cargas tratan que por gravedad irse hacia el centro de la Tierra, por lo tanto cae en forma vertical. Por eso le llamamos también elementos estructurales verticales a esta clase sobre todo a las columnas y a las paredes, a los muros portantes. Bueno, acá vemos nosotros, eso ya ustedes ya lo habían visto en el otro, una clásica estructura de un edificio que puede ser de altura. Ahí en realidad tiene dos o tres niveles recién, pero eso puede llegar a tener n niveles, depende ese del cálculo estructural que se le hace para que resista una determinada altura, ¿verdad? Y sobre todo también depende del suelo y de la cimentación que tiene. Recuerde que la cimentación, o sea que la base, la fundación, tiene mucho que ver para que el edificio pueda llegar a ser alto o no. Porque cuando más alto, más pesado, el peso es mucho más elevado. Y el suelo tiene que aguantar, sobre todo la base de la cimentación tiene que resistir. Por eso que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. En fin, acá tienen algunos elementos que ustedes ya habían visto y que pueden ir mirando y repasando. Mal no le va a venir. Están acá los nombres para que tengan una idea de lo que es. En fin, también le estoy dando un videito. Acá vemos esto de pautas para la ubicación de columnas que quiero que vuelvan a revisar. No le voy a hacer ninguna pregunta al respecto, pero que miren porque es importante cómo distribuir las columnas, cómo distribuir las vigas, cómo distribuir las losas. Porque eso ustedes tienen que tener en cuenta, muy en cuenta, porque va a ser
una parte rutinaria de lo que es la carrera de ustedes como arquitectos y arquitectas. Bueno, en fin, chicos, le digo que tengo también un videito, no tan solo este video que estoy grabando, que es de la clase, sino otro, un video donde hablan de la estructura vertical más alta del mundo, o qué sé yo. Creo que no es tan nuevo porque en el 2018, capaz que en 2019, 2020 ya hay cosas más nuevas y más altas. Pero ahí van a ver algunas estructuras, no tan solo edificios, sino van a ver, qué sé yo, montañas rusas y una serie de cosas. Es nada más que para que le echen un vistazo. Bueno chicos, nos vemos la clase que viene. Traten de contestar bien las preguntitas, no son tan difíciles y cortitas. Dale, que anden bien, éxitos.